Uno, dos, tres. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Sueñan los libreros con ovejas eléctricas? Este podcast es un espacio creado por cuatro libreros, Carlos Sosa, Hola, bienvenidos y bienvenidas a la revuelta en colores. Edwin Uribe, Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué se cuentan? Natalia Ardila Hola a todos, grato que estén por estos lares. y quien les habla, Carolina Sánchez. Aquí queremos seguir conversando alrededor de nuestras lecturas y anécdotas como libreros. El día de hoy saltamos de la ciencia ficción al Eternauta y compañía. Bienvenidos al capítulo de novela gráfica. En esta ocasión tendremos como invitada a Cindy Elefante. Y ahora las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner. Estados Unidos, Canadá, México, Panamá, Jamaica, Perú, República Dominicana, Cuba, Caribe, Groenlandia, El Salvador, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana y siempre hay más. Guatemala, Bolivia, después Argentina, Ecuador, Chile, arriba Brasil, Costa Rica. Y bueno, Belice, como Nicaragua, siempre, Venezuela, nuestra Bahamas, pregunta Tobago, inicial Surinam, sería, Paraguay, Uruguay, ¿qué están Guinea, leyendo, Guyana chicos? Francesa, Barbados y Guam. Bueno, Carlos, yo siempre me traigo los libros de la mesa de noche, los pongo acá al lado del computador mientras que grabamos. Y entonces, pues te cuento que hay tres y les cuento a todos los oyentes que hay tres libros en mi mesa de noche nuevos. Uno es De Verde Tiffany's y es editado por Caja Negra. Es una conversación que tiene Balear, un autor del que hablaron en el capítulo de ciencia ficción. Y son básicamente unas entrevistas que le hacen a este sujeto que todavía no conozco, pero que se supone que es como una eminencia y seguramente lo es porque los especialistas así lo dijeron. Adicionalmente a eso, tengo dos anagramas. Uno se llama Fuera de Lugar de Martín Coan, un escritor argentino que tiene una novela a propósito de la pedofilia y otros escenarios un poco lúgubres que ahora están resonando en clave Foucaultiana. Y a propósito del color Tiffany, pues tengo una recomendación que hizo Natalia en el capítulo, creo que de cine, Relatos de Truman Capote. Me lo compré y bueno, empecé a leer uno que es sobre Jeanette y Gidi y entonces está muy bueno. Vamos a ver cómo nos va con el resto. Gran libro, me encanta. ¿Viste? Uy, fui Yo te hago... librera de Es lo Sosa, máximo. me siento importante. Ah, El que tiene plata marranea, no mentiras. no, debo decir que el de Caja Negra lo compré en una venta de libros de la Jiménez, a un amigo libero de leídos. Lléveme a comprar esos libros en esos remates, hola. Ay, sí, tenemos que hacer una expedición. Sería Me parece. fenomenal. Ay, sí, yo quiero y tomamos fotos. Ay, sí, qué lindo. Bueno, en cuanto a la pregunta de qué estoy leyendo, digamos que he tenido unas semanas un poquito muy apretadas, con muy poco tiempo, pero tengo mi mesa de noche contigo en la distancia, que fue el libro que me regalaron los queridísimos libreros eléctricos de Carla Wolfenbein. Pues acabo de empezarlo, pero digamos que pinta bien, pinta bien. Bueno, bien, Nata, nos vas contando. Bueno, yo por mi parte, aprovechando que están hablando de regalos, estoy iniciando el que sus mercedes me enviaron de cumpleaños, Provocación, de Lem. Y tengo en la maleta uno súper cortico de Juan Carlos Onetti, Los Adioses y El Pozo. Eso es lo que estoy leyendo ahorita. Eso es lo que me acompaña en estos días raros. ¿No les parece que ha bajado un montón la cantidad a comparación del año pasado? ¿De libros que De estamos libros en leyendo? las mesitas de noche, sí. Yo creo que Como es que que el se año siente pasado, Es que claro, había se más siente el tiempo. confinamiento. Total. Es que Natalia ya Sí. trabaja. Además, Edwin, no. Ah, puro deporte. ay, claro. Bueno, en mi caso, ustedes saben que me gustan un montón los diarios y que de hecho espero que en algún momento podamos hacer un capítulo de diarios, correspondencias y biografías. Pero bueno, entonces me acabo de empezar los diarios de Silvia Plath, que ya había leído por ahí hace años en internet, pero que me compré ya en libro físico recientemente. Y además de eso, sigo con la lectura de ese pequeño libro, poema testimonio, que es El Atajo, y lo he leído muy pausadamente porque como es una narración de una promotora de lectura en Colombia o pues viajando por Colombia, va tocando muchos temas como muy
dolorosos de la época de la violencia y de toda la situación de esos lugares aislados en medio del conflicto colombiano. Y bueno, siguiendo la recomendación de Edwin en el capítulo anterior, estuve leyendo su poesía, que también lleva como muy adentro de lo que pasa en el país y me gustó un montón y me recordó mucho también como a María Mercedes Carranza. Entonces, gracias Edwin por esa recomendación. ¿Quién publica ese libro? El Atajo, Impar Atajo Editores. Impar. Gracias. Editorial independiente. El día de hoy nos convocamos nosotros mismos para hablar de cómic, novela gráfica, Tiras ¿qué? cómicas. Tiras y todo. cómicas, gracias. Entonces, se supone que hay una distinción entre novela gráfica, cómic y tiras cómicas, como que la novela gráfica es un tomo más completo y el cómic tiene ciertas divisiones y las tiras cómicas, pues, como lo que venía en los periódicos que uno leía en la infancia. Quiero preguntarles cuál ha sido su experiencia leyendo estos tres como géneros, y también cómo ven estos límites de los géneros, ustedes como en su experiencia como lectores y como libreros. Cuéntenos. Bueno, yo no he leído cómic, debo confesar, nunca me ha llamado la atención, no sé, yo llego hasta las películas y ya, entretenidas y me gustan, digamos, pero pues como de domingo y ya. En cambio, la tira cómica, como que sí, la infancia, lo que dijiste tú, Caro, es como la infancia revivida. Yo amo Mafalda, Liniers, Calvin y Hobbes, Charlie Brown, esas cosas son divinas, soy fan número uno. Eso sí, como que siempre si está en el periódico y lo tengo, lo leo, me encanta, es como muy bonito. Y en cuanto a la novela gráfica, pues es un género muy nuevo para mí. Yo he leído muy pocas y pues también es porque como que uno está acostumbrado a ese tipo de texto, no sé, como que uno siempre está acostumbrado a la hoja llena de palabras y es chévere, es divertido, es diferente. Tengo que confesar que cuando me leí Mouse no pude dormir, no sé, era la primera novela que me había leído y como que me causó mucha impresión, la realidad del asunto, como que sorprende, impacta, pero es como un tema al mismo tiempo tan fácil, digamos, de lo demuestra muy fácil, pero es supremamente doloroso y es cruel y bueno, esa sería como mi experiencia. Para mí, cada una de estas categorías de alguna manera cumplen como una tranquilidad mental, pero realmente pues son cajitas cuya membrana es muy permeable y cada autor y cada realizador logra salir de esas cajas cuando es una obra suprema, ¿no? Pienso en Sin City o en Condorito, sin distinción entre una cosa y la otra, que pueden terminar deveniendo película o deveniendo crónica lemebeliana. A propósito de la crónica, pues yo y Saco, del cual ya habló Edwin en un capítulo, en el primer capítulo de esta segunda temporada. Y por supuesto la ciudad de Franz Masseri. No, bueno, eso está en nórdica para el que lo quiera buscar, que es una novela gráfica silente y es una de esas que ponen como los antecedentes, como una protonovela gráfica. Creo que igual sí hay una distinción, pero la distinción es más como en los soportes y en el lugar donde circulan estos contenidos. Y en ese caso, pues sí, como que Kino llegaba los domingos y Condorito un poco en el mismo formato. Los cómics, por lo menos dentro de mi experiencia lectora y mi experiencia como libero, pasan por una viñeta más colorida y personajes con capa. Así Egna Moda le quite las capas a sus superhéroes. Y sin embargo, hay Batman más darks, ¿no? Entonces hay como eso justamente rompe un poco el esquema y de alguna manera sí pienso que al final como al menos en Colombia, el kiosco, que era como el lugar canónico para el cómic, devino en menos y las librerías absorbieron esos contenidos, pues uno se encuentra más al lado de Little Nemo o de Spider-Man o de los X-Men o de un manga como Dragon Ball, ¿no? Que eso es otra historia. He chismeado Tintín y por más de que pudiese hacer una lectura homoerótica a esta serie, no puedo con su racismo y su mirada colonial de belga promedio. Entonces, pues esa es mi pequeña radiografía hasta ahora. Pobre Tintín, Igual, ala. Ay, no igual, puedo, tenía que decirlo, perdón, pues les gusta Tintín, pero tenía que decirlo, no me podía ir sin eso. sí, igual hay que tener presente pues el tiempo en que fueron escritos, ¿no? Habían cosas, no sé, la Claro, cuestión Bélgica era un imperio y tenía la exacto, mitad de África a su cargo.
Y ustedes han nombrado un montón de cosas que vamos a hablar nosotros que seguimos de últimas. Igual, trayendo como este hilo de respuestas, la distinción entre novela gráfica y cómic e historieta es una línea muy delgada porque una es la base de la otra y la otra es la inspiración de la siguiente y al final como que todos logran integrarse. Y pues a veces como en el aspecto de lo formal se mira unos como que la extensión, entonces si es un poquito más corto, entonces llamamos este tema como la historieta. El tema del cómic muchas veces se deja y está ligado y pensado a todo este tema de los superhéroes y también lo ligan un poco a toda esta temática de lo del manga y pues novela gráfica pues lo dejamos ya como a esas cosas como tan raras que bien hubiesen podido ser una novela, pero pues al final estos artistas decidieron integrarlo con la imagen y sacaron un montón de cosas interesantes, ¿no? Recordar que Mouse es la primera novela gráfica en ganar un premio Pulitzer. Entonces eso empieza a dar valor a estos intentos de narrativa y no sé, o sea, yo siento que ahí hay un montón de cosas también como para pensar un poco la respuesta de Carlos con el tema de los kioscos y toda esta escena que aún, pues antes de la pandemia, no sé ahorita cómo esté, intentaban rescatar algunos pequeños locales ahí en el centro de Bogotá, en la 16 con Octavo, un poquito más hacia el norte. Algunos lugares vendían esas historietas que forjaron pues a nuestros padres en algunos casos, como en el caso de Calimán, por ejemplo, o Manimal, Mm. cosas así O por el el estilo. enmascarado, Exacto. ese era morado. eh, El el, morado, fa- ay sí, el me llevaste a la fantasma. infancia. Sí. Tarzán, o sea, todas esas tiras cómicas empezaron a ser también parte de nuestro ver y salieron ese tipo de superhéroes un poco más latinoamericanos, ¿no? Y como bien lo mencionabas ahorita, Caro, el tema del Eternauta, que es como tan importante en Latinoamérica, ¿no? Que ahorita lo está sacando el compendio completo, si no estoy mal, Norma, y pues es bastante interesante pues, empezar a explorar como ese cómic argentino hecho por Héctor Germán. El apellido es un poquito complejo porque es como Osterhert, si no estoy mal. Y bueno, yo siento que ahí uno puede empezar como a tener bases de todo lo que se construyó o todo lo que empezó a dar pie a la novela gráfica, al cómic en Latinoamérica. Entonces, es eso. Qué respuesta tan interesante, Edwin. Bueno, yo arranco como por mi acercamiento. Creo que también estuvo Mafalda por ahí con Dorito y Olafo. No sé si recuerdan a Olafo, pero me hacía reír mucho cuando era niña y lo veía en el periódico. Y Claro, también claro. El Olafo era Ala, a mí lo se me amargado. olvidó. Hola, Era El borracho. amargado. sí, era No, borracho. era borracho. Era como un Asterix, pero criollo. descarado. Ay, Sí. Exacto, Asterix sí, criollo. Asterix y Ujú. Obelix. Entonces, pues están todos esos referentes. Luego yo creo que hubo como un bache durante muchos años, no leí nada de cómic ni las tiras cómicas ni nada. Y luego como que empiezo a trabajar en las librerías y también vuelvo a entrar en contacto como con estos nuevos historietistas, no sé si sea la palabra adecuada, como Liniers, no sé, como Troche, como Severi, Macanudo. como Macanudo, exacto. Y entonces como que se revive un poco ese acercamiento, eso con respecto como a las tiras. Confieso también que como Nata pues nunca he sido mucho de leer cómic, aunque por ahí me leí algunos de Batman y me gustaron un montón por ese universo tan distópico que dibujan. Pues no sé, yo esperaba como una historia de superhéroes que se concentrara en los superhéroes, pero me encontré como con todas estas historias del Joker y de todo lo que iba pasando en el trasfondo y me pareció súper interesante, así que quiero seguir leyendo. Sobre todo Batman me costó un montón. Y ya como con respecto a novela gráfica, pues creo que tengo como cierta afinidad por las novelas gráficas como biográficas o autobiográficas.
y en la librería pude conocer también varias súper interesantes como El arte de volar, que es una novela que como Maus, digamos que